Ok, muy bien. Pues bien, así como hablamos de los componentes previos que están implicados en el mecanismo de la inflamación, hay otras moléculas que también ya anteriormente mencionamos, que también tienen una acción primordial o protagónica en el proceso de la inflamación. Estas moléculas se reconocen como citocinas y quimiosinas. Las citocinas, lo mencioné previamente, son moléculas proinflamatorias cuya síntesis va a estar propagando, promoviendo y potenciando estos mecanismos pues propiamente inflamatorios. Ah, me salí en la pantalla, ¿verdad? ¿O si la continúan viendo? No, sí se salió. Sí, sí, sí. Un segundo. Ok, ya ahí regresé, ¿cierto? Ok, ya ahí la ven No, aún no la ¿verdad? veo. ¿Ya se ve? En mi computadora no. No, uno está compartido. Ok, por ahí. Ahora sí. Ahora sí. La verdad, ok. Bien, les mencionaba, pues entonces, bueno, distinguimos también algunas otras moléculas cuya síntesis tiene que ver con la potenciación de la respuesta inflamatoria. La presencia de esos componentes entonces van a exacerbar o van a potenciar el cómo se comporta la inflamación y el qué grado de intensidad, digamos, puede llegar a tener esta misma en particular. Las citocinas entonces son eso, ¿no? Moléculas, son proteínas que tienen como esas características en particular. Dentro de las más importantes o de las que podemos señalar en el proceso de la inflamación son definitivamente la interleucina 1 e interleucina 6, pero es muy importante que entendamos que hay una gran familia realmente mucho más extensa o más amplia de las citocinas. Estoy mencionando simplemente estas dos pues para no atiborrarlos con todas y únicamente pues porque son estas posiblemente como las más importantes o las más relevantes en el propio proceso de la inflamación. Adicionalmente, el TNF es un componente o es una molécula que en la tablita se presenta como si fuese citocina, pero es importante mencionar que no es una citocina como tal. Es decir, el autor que tomo como referencia lo enmarca así de esa manera, pero sí es importante definir que el TNF-alfa no es una citocina. Sin embargo, muchos autores lo denominan o lo engloban en el grupo de las citocinas. TN-alfa, básicamente en la traducción al español, quiere decir factor de necrosis tumoral, ¿va? Y los factores de necrosis tumoral podemos tener, por ejemplo, factores alfa o factores beta. Y en este caso, del que estamos hablando, del que vamos a hablar protagónicamente en este proceso de la inflamación, es el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Alguien levantó la mano? Iba a decir si me puede repetir los nombres de las citocinas más importantes. Son las que están en tu pantalla, la interleucina 1 y la interleucina 6, en el cuadro. Si observas el cuadro, no me contestó. El resto sí observa el cuadro. Digo, no vaya a ser que no se esté proyectando. Sí. Sí, Bueno, sí lo Sí, sí se observo, ve. es que no me Ah, ok. salía. Bien, básicamente ahí está todo, ¿va? Yo acá vengo nada más a hablar con Merolico, pero básicamente tienen sus pantallas siempre recursos de referencia que pueden estar utilizando para que estén pues ahí complementando sus apuntes y demás, ¿va? Entonces, bien, les decía, tanto el TNF alfa en este caso como la interleucina 1 y la interleucina 6 se van a derivar a partir de ciertas células en particular. ¿De qué células? Pues bueno, principalmente los macrófagos. Solamente los macrófagos no, también de otras células como los mastocitos, linfocitos T, en el caso del TNF, en el caso de la interleucina 1 también de células epiteliales, en el caso de la interleucina 6 también de otras células, como por ejemplo incluso las células de la grasa, ¿sí? Por eso es que hoy día pues tiene tanta importancia el tema de la obesidad en la COVID-19, por ejemplo, porque sabemos perfectamente que los adipocitos como tal son capaces de promover altas concentraciones de interleucina 6 y en consecuencia pueden promover una inflamación exacerbada bastante alta en la COVID-19, lo cual incluso ya tiene un nombre particular, se le conoce como tormenta de citocinas, especialmente se observa entonces una presencia muy grande de interleucina 6 en esas entidades patológicas en particular. Entonces, de manera general, la célula que básicamente se comporta de forma común y que produce a todos estos, pues es el macrófago. Entonces, en tanto haya presencia de macrófagos y en tanto estos continúen llegando a la lesión, pues vamos a tener entonces un incremento en la secreción de estas moléculas proinflamatorias. De manera general, el TNF
funciona o tiene acción a nivel endotelial. Ya anteriormente les mencioné qué era el endotelio y para qué me servía el endotelio. Les mencioné que es una capita, como una capita de cebolla, que se integra o se adhiere directamente a la capa interna de la arteria. Y el endotelio les mencioné que tenía funciones endocrinas y parácrinas, que generaba la producción de algunas hormonas como óxido nítrico y endotelina. En ese sentido, lo que el TNF hace particularmente es que promueve la expresión de moléculas de adherencia endotelial. ¿Qué quiere decir esto? Este genera a ciertas moléculas o promueve la aparición de ciertas moléculas que van a estar ayudando a que otras moléculas estén adhiriendo o pegando directamente al endotelio. Entonces, se preguntarán ustedes, oye, ¿para qué se pegaría una molécula directamente al endotelio? Bueno, pues se podría pegar para intentar tener acción antiinflamatoria e intentar resolver la propia lesión que está presente ahí en ese tejido en particular. O lo mismo, podría pegarse porque simplemente es parte de un proceso patológico como tal. Voy a poner un ejemplo muy peculiar para que entiendan un poco más este contexto. En el caso de un infarto, el infarto básicamente fue producto de una sobreexpresión de moléculas de adherencia endotelial. ¿A qué me refiero con esto? Eventualmente, pues bueno, a uno le encanta el tema de estar comiendo que el pozole, que los tamales, y nos encanta tener dietas absolutamente occidentalizadas, muy ricas en grasas saturadas, muy ricas en hidratos de carbono simple y muy ricas pues en alimentos pues altamente nocivos para el organismo. En ese sentido, pues bueno, podríamos a lo mejor nosotros estar diagnosticados con hipercolesterolemia. La hipercolesterolemia son niveles altos de colesterol en sangre. Y habría que entender que no todas las formas de colesterol pues son negativamente referidas. Algunas particularmente pues tienen funciones bastante interesantes, incluso tienen funciones cardioprotectoras como las moléculas de HDL que son parte del colesterol como tal. Sin embargo, las moléculas de LDL, las lipoproteínas, particularmente LDL, no son tan buenas para el sistema cardiovascular. ¿Por qué? Porque estas son muy pequeñitas y entonces cuando llegan directamente hacia el endotelio, se activan moléculas de expresión de adherencia endotelial y hacen que este colesterol LDL se pegue directamente al endotelio. Entonces se pega al endotelio de manera patológica a causa del TNF y a causa de estas moléculas de adherencia endotelial y se queda ahí como pegado. En cuanto se identifica que esa molécula de colesterol LDL llegó ahí a la zona, se activan elementos proinflamatorios para intentar defender al endotelio, porque luego el endotelio pues, puede empezar a tener daño y ese daño se conoce patológicamente hablando o fisiopatológicamente hablando como disfunción endotelial. Entonces, cuando se identifica que esa molécula de colesterol llegó ahí a esa zona, inmediatamente se activan elementos proinflamatorios que van a intentar llegar ahí a la zona para defender al endotelio y quitar a esa molécula de colesterol que no es normal que esté ahí. Una molécula entonces que se activa prioritariamente pues es justamente el macrófago. Entonces el macrófago llega directamente ahí a la zona e intenta comerse a esa molécula de colesterol LDL. Entonces se lo empieza como a comer, es decir, lo fagocita y en su momento cuando lo termina de fagocitar, ¿qué creen? El macrófago pues se intoxica literalmente y promueve un mecanismo fisiopatológico que se conoce como estallido. Y el estallido, cuando es decir, este macrófago estalla básicamente de intoxicación, se convierte en una célula patológica y esta célula patológica se reconoce como, se me fue el nombre, célula espumosa. Ya entendida como célula espumosa, pues, ¿qué creen? La célula espumosa tiene todavía un mayor potencial de pegarse al endotelio. ¿Por qué? Porque se sintetizan más moléculas proinflamatorias. Ya les dije yo, el macrófago me genera la producción de interleucina 1, interleucina 6, me genera a otras moléculas proinflamatorias. Entonces, básicamente lo que tenemos ahí es una embarradera, ¿sí? Tenemos básicamente un foco inflamatorio que va incrementando, en tanto esa nueva célula patológica que es la célula espumosa se pega completamente y se adhiere al endotelio con mucha más fuerza. A largo plazo, conforme se va pegando una célula espumosa, luego otra, y luego otra, en automático se forma lo que se conoce como placa de ateroma. Entonces, la placa de ateroma, pues no es más que cochambre, les digo a los pacientes, bueno, es como cochambre que se queda almacenado ahí directamente en el endotelio, se pega completamente y a medida de que el tiempo pasa, va obstruyendo la luz arterial
y en consecuencia va evitando que la sangre llegue de manera eficiente hacia el tejido miocárdico, hacia ciertas áreas del corazón, hasta que ese pedacito del corazón se necrosa, se necrosa, se necrosa, se necrosa y llega al punto en donde no puede más y el paciente se infarta. Entonces, básicamente, el infarto, pues no es más que producto de estos mecanismos patológicos que se están dando, no es más que producto de la acción del TNF-alfa, no es más que producto de la acción de la expresión de moléculas de adherencia endotelial, no es más que producto de un estatus inflamatorio perpetuo que daña y promueve disfunción endotelial. Entonces, así es como empiezan esas patologías. De ahí la importancia entonces de conocer como las bases de la inflamación, porque pues entendiendo esto, puedo comprender básicamente el por qué se dan y el cómo se dan ciertas patologías que a lo mejor ni siquiera pensaba que tenían relación directa con todos estos componentes. A lo mejor nunca pensé que el infarto básicamente dependía o el infarto tenía sus bases a partir del conocimiento de todos esos componentes en particular, ¿va? Y pues bueno, ya con respecto a la interleucina 1, pues bueno, esta se activa particularmente cuando pues hay inflamación y hay fiebre. Es decir, por ejemplo, por presencia de algún virus o por presencia de alguna bacteria, eventualmente pues incrementa su producción y pues particularmente también promueve como el TNF-alfa la expresión de moléculas de herencia endotelial y adicionalmente también pues activa, repito, en fiebre particularmente. Y ya básicamente la interleucina 6 tiene efectos más sistémicos, es decir, esta pues, genera inflamación un tanto más general, tanto localizada como general. La interleucina 6, por ejemplo, la vemos también en patologías en donde observamos inflamación sistémica de bajo grado. La inflamación sistémica de bajo grado, ¿qué es? Pues bueno, es cuando tenemos inflamación genérica de manera general a causa de enfermedades crónicas no transmisibles, como por ejemplo artritis reumatoide, obesidad, lupus eritematoso sistémico, que son enfermedades crónicas en donde permanentemente el paciente está presentando inflamación. Sin embargo, esa inflamación es de bajo grado y en consecuencia, pues no, a lo mejor no duele en demasía. Es decir, no duele como cuando me acabo de dar recientemente un golpe en el codo o un golpe en la muñeca o un golpe en el dedo chiquito del pie. No genera obviamente esos mecanismos de dolor porque estamos hablando de una inflamación de bajo grado. Por eso les decía, de alguna u otra manera las interleucinas también establecen como ese umbral o como ese nivel o grado de dolor. Entonces de inflamación, perdón, la interleucina 6 actúa particularmente promoviendo efectos sistémicos, inflamando no únicamente la zona de la lesión, sino básicamente zonas anexas o zonas incluso lejanas, ¿sí? Zonas más sistémicas. Y sobre las quimiosinas particularmente, pues bueno, estas también se sintetizan en la mayoría de los macrófagos, pero también de otras células en particular. Y esas particularmente, como les decía de manera inicial, tienen como propósito activar y promover emigración de células de un tejido a otro tejido. Entonces, básicamente, estas también como, así como los neutrófilos, son como las chismosas, porque esas activan fenómenos quimiotáxicos en donde avisan a otras moléculas que algo está pasando, que esta lesión tiene tal o cual característica y que necesitamos que alguien llegue. Por ejemplo, las quimiosinas activan las histaminas. Entonces, si estas quimiosinas no llegan allá a la zona y no detectan qué está pasando y cómo está pasando, pues no activan a la histamina. Y en ese sentido, pues dependiendo de lo que lleguen y vean, pues van a activar de tal o cual manera la histamina. Por eso les decía, no siempre vamos a ver edema en la inflamación. Muchas de las veces, pues las quimiosinas no activan realmente la producción de altas concentraciones de histamina y en consecuencia, pues no vemos incremento de los volúmenes extravasculares y no vemos edema como tal. Entonces tienen como esa importancia las quimiosinas que promueven la activación de otras moléculas proinflamatorias y promueven que éstas pues emigren a ciertas zonas en particular, ¿va? Es como la función primordial que éstas pueden llegar a tener. Les decía que en realidad hay muchas más citocinas que actúan a nivel de la inflamación. No me voy a meter a detalle en cada una de ellas. Acá simplemente señalo algunas, de interleucina 8 también, la 17, la 18, la 33, que son muy importantes en los mecanismos moleculares de la inflamación, pero entiendo que a lo mejor, pues bueno, ustedes no tienen como toda la experiencia del mundo en temas de fisiología o en temas de bioquímica y demás. Y entonces, pues bueno, voy a como quedarme ahí en las previas que ya mencioné porque son como las más importantes, ¿no?
hay otras moléculas que, bueno, también tienen como implicancia en inflamación, pero lo mismo ya son como a lo mejor otro nivel de comprensión, ¿no? Entonces voy a quedarme como aquí nada más para no seguir como atormentando. También es importante mencionar que existen dos modelos de inmunidad, y la inmunidad pues no es más que pues esa respuesta corporal que tenemos para defendernos pues de la patología como tal, del agente patógeno. Entonces, el cómo responde nuestro sistema, y el cómo todas las sustancias previas que mencioné anteriormente se activan y funcionan en mi cuerpo para defenderme de los agentes patógenos, depende completamente de dos situaciones: de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Entonces, básicamente todo, el cómo voy a responder, el cómo mi cuerpo me va a defender, el cómo va a sanar mi herida, el cómo va a sanar mi lesión del tendón, del músculo, va a depender completamente de las características fenotípicas y genotípicas de la inmunidad innata y adaptativa. Cuando hablo de la inmunidad innata, hablo de las características propias que yo tengo. Sí, desde que nací, desde que mi ADN llegó y me empezó a construir, y desde que me empecé a replicar, desde ahí estoy formando yo lo que se considera como la inmunidad innata. Es con la que nazco, con la que uno nace entonces, y pues la que me va a defender desde pequeñito, desde que estoy justamente siendo un feto, de diferentes microorganismos que me pueden hacer daño. Desde que estamos básicamente en la placenta podemos tener daño y mi sistema inmune se va a estar encendiendo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si mi mamá consume algún medicamento, si mi mamá fuma, si mi mamá consume alcohol, si mi mamá tiene una dieta altamente patógena, si mi mamá tiene o no tiene un buen estilo de vida, está deprimida, bla, 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 son alteraciones o son situaciones que van a activar a mi sistema innato y lo van a estar consolidando, lo van a estar formando. Entonces, básicamente desde ahí empiezo yo a consolidar esa acción. Entonces, desde ahí mi cuerpo aprende a responder a la inflamación. Desde ahí mi cuerpo aprende que tengo que sintetizar macrófagos, que tengo que sintetizar interleucinas, que las células natural killer tienen que estar ahí presentes y tienen que estar activas para cuando se necesite, y básicamente todo eso se empieza a promover desde ahí, desde ese momento. Luego, posteriormente, la inmunidad adaptativa es la que yo voy a ir consolidando con el tiempo, conforme vaya viviendo, conforme me vaya exponiendo a elementos ambientales. Básicamente la adaptativa entonces la voy a ir yo construyendo ya una vez que me expongo básicamente a la vida. Y existen de manera general en la literatura dos momentos de la vida sumamente catárticos e importantes en el momento del desarrollo de la inmunidad adaptativa. El primero de ellos es el parto y el cómo nací. Eventualmente se tiene conocimiento allá a nivel científico, obviamente, de que los niños que nacen vía parto tienen una mayor respuesta y una mayor consolidación tanto del sistema inmunológico innato como del sistema inmunológico adaptativo. ¿Por qué? Porque se reconoce que el momento de la nutación, cuando el bebé desciende directamente por el canal vaginal y se expone directamente a la microbiota vaginal, básicamente ese es un momento catártico en el que se encienden todos estos factores inmunológicos, porque el bebé se está exponiendo a una cantidad enorme de bacterias provenientes y residentes de la microbiota vaginal. Entonces, básicamente, desde ese momento en particular, el bebé empieza a consolidar esa inmunidad adaptativa por la exposición que tuvo a esta microbiota. No es lo mismo entonces, pues bueno, un bebé que nace vía cesárea, el cual no se expone a este proceso de nutación y en consecuencia, pues no se expone a estas bacterias en particular. El segundo punto catártico definitivamente sería la lactancia exclusiva materna. La mamá, a medida de que lacta al bebé, le envía a través del seno materno, a través de la leche, al principio, sobre todo los primeros días, sobre todo a partir del calostro, que es lo primero que se genera como parte del desarrollo de la leche. Es una sustancia amarillenta que se sintetiza los primeros 3 días de vida del bebé. Y básicamente ese calostro está atascado, está lleno literalmente de inmunoglobulinas que van a defender al bebé y que van a fortalecer a lo largo de su vida y van a promover una excelente inmunidad adaptativa. Estas inmunoglobulinas se transmiten al bebé entonces de manera importante, muy importante en los primeros 3 días, pero durante los siguientes 6 meses también se van a estar translocando inmunoglobulinas directamente hacia el bebé, y entonces esta inmunidad adaptativa pues se va a ir consolidando con mucho más fuerza. Ya luego, posteriormente, pues bueno, a lo largo de mi vida con respecto a el qué me está exponiendo y el cómo me está exponiendo, va a continuar promoviéndome,
estas respuestas adaptativas, ¿va? Entonces, esto de manera general, pues para entender también, pues, que vamos a responder nosotros a la inflamación y a la revitalización y a la regeneración de los tejidos, dependientes de el cómo está mi inmunidad innata y el cómo me he adaptado. Entonces, todos esos elementos proinflamatorios, pues van a depender completamente de esto, de las características de mi inmunidad innata y mi inmunidad adaptativa. ¿Va? Y pues bueno, esto con respecto a las conceptualizaciones previas. No sé si alguien de momento tenga entonces alguna duda, si no ya entraríamos como ya bastante más a detalle con respecto al proceso de la inflamación como tal.